Sanciones para corruptos. Legisladores anuncian que defenderán al presidente Medina en cualquier terreno. Diputado pide interpelar al ministro de Obras Públicas. Asesinan a militar en Santo Domingo Norte. Aumenta violencia infantil en el país. En las económicas, sector cambiario se torna crítico. En los espectáculos, merengueros nominados al Soberano hacen conversatorio. Y en los deportes, Dominicana y Puerto Rico disputan una batalla más de su histórica rivalidad deportiva. Desde el centro de prensa del Grupo Telemicro en República Dominicana, esta es la edición estelar de Noticias Telemicro con Elianta Quintero. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a nuestra emisión estelar. Como cada noche comenzamos con nuestra pregunta de hoy. ¿Cree usted que debe buscarse una salida a la paralización de docencia en las escuelas públicas de la República Dominicana? Opine a través de nuestras redes sociales, @NTelemicro5 en Twitter e Instagram y noticias.telemicro en Facebook. Comenzamos de inmediato y lo hacemos con buenas nuevas para los amantes de la tecnología. Como lo escuchan, esto porque la empresa de telecomunicaciones Viva del grupo de medios Telemicro firmó un acuerdo con la multinacional Camusat para la construcción de 800 torres como parte del proceso de expansión de sus redes 4G en toda la República Dominicana. José Armando Polanco nos ofrece los detalles. Trilogy Dominicana Viva continúa a la vanguardia de las telecomunicaciones en República Dominicana y como forma de seguir garantizando un servicio de calidad, firmó un acuerdo con Camusat, una empresa internacional experta en desarrollar infraestructuras para redes de telecomunicaciones. El gerente de Viva, Luis Bodega, explicó el alcance que tendrá el acuerdo. Con el despliegue de estas 800 torres se pretende cubrir todo el territorio nacional. Donde quiera que haya un dominicano, ese dominicano estará comunicado. Es la filosofía del grupo que ha mantenido a través de sus medios. El acuerdo fue firmado por el señor Bodega por Viva y Bernat Yacut, representante de Camusat. Esto es parte del proceso de modernización y de expansión de nuestra red a nivel nacional en su marca Viva. Con las infraestructuras que levantará la Transmundial, Viva podrá lanzar al mercado próximamente su red 4G en 4x4. José Armando Polanco, Noticias Telemicro. En materia política les contamos que la oposición no da tregua al gobierno. Ahora pide la interpelación del ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. Legisladores oficialistas dicen que se trata de una campaña que busca dañar al presidente Medina y al partido. Mariyerlin Paula con los detalles. Primero fue la petición de juicio político al presidente Medina para que explique los vínculos con Odebrecht. Ahora quieren al ministro Gonzalo Castillo por supuestas irregularidades en préstamos de obras con la empresa brasileña. Que nos explique de dónde salió el financiamiento para 3 pagos, uno de $32 millones que fue utilizado para pagar el contrato de Cibao Sur, Piedra Blanca, San José de Ocoa, 33 millones para el corredor de Pontezuela Santiago y $37 millones en la autopista Río Jarabacoa. Los oficialistas lo ven como una campaña de descrédito. Y se están excediendo porque muchas veces cuando el político o el partido político se deja llevar de los sentimientos y de la emotividad y no apela a la prudencia y la sensatez, comete error. Serían acciones un poco exageradas o tremendistas frente al procurar en todo caso cualquier información que se requiera. Vamos a defender el buen nombre del presidente de la República, del licenciado Danilo Medina, en el terreno y bajo los términos y condiciones que la oposición entienda. Los PRMistas sostienen que no se trata de una campaña y justifican que es su función como legisladores. Este no es un esfuerzo o un llamado a atención de la oposición, es de un país que reclama por mejores prácticas. Cuando usted es serio y usted no es corrupto,
¿Por qué usted tiene que esperar? ¿Por qué usted se asusta cuando alguien lo cuestiona? Yo no entiendo eso. El proyecto de resolución para interpelar al funcionario deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados, donde el PLD es mayoría. Sobre la solicitud de interpelación, el ministro de Obras Públicas se mostró hoy sorprendido, ya que dice que la institución que dirige generalmente entrega todas las informaciones que solicitan. En Santo Domingo, República Dominicana, Mariyerlin Paula, Noticias Telemicro. El ministro de Hacienda y exdirector de Finanzas de la campaña del presidente Danilo Medina, Donald Guerrero, negó que recibieran dinero de la empresa brasileña Odebrecht para el proceso eleccionario. Guerrero dijo que fue el pueblo el que financió la campaña electoral. El funcionario señaló además que el pedimento de un juicio político contra el mandatario no tiene fundamento. Y representantes de la sociedad civil consideran que el manejo transparente de los recursos políticos y públicos no se logra con simples advertencias y piden sanciones administrativas y penales para los corruptos. Mayra Ogando con los detalles. Muestras contundentes de que se quiere evitar la corrupción en las instituciones públicas. Es lo que a juicio de Participación Ciudadana y Justicia y Transparencia debe dar el presidente de la República, Danilo Medina. Sostiene que de nada valen las advertencias si no existe un régimen de consecuencias. Ciertamente no basta solamente con estas acciones, con estas medidas aisladas. Todo esto tiene que ser acompañado de una férrea voluntad política, de seguimiento, de señales orientadas a conjurar y a combatir los efectos de la corrupción. Pero nosotros creemos que lo primero que él tiene que advertirle a sus servidores públicos, no solo el cumplimiento de la ley, sino la existencia de un sistema de consecuencias y que inicie con el ejemplo, sobre todo aquellos servidores públicos que no han, a la fecha de hoy, bajo su mandato, no han depositado la declaración jurada de patrimonio. Trajano Vidal Potentini se va más lejos aún y propone una ley anticorrupción que decrete la muerte civil de todo aquel funcionario que se compruebe se robó los dineros del pueblo. Para Justicia y Transparencia, el caso de Odebrecht debe servir de reflexión para la clase política del país y también para que dé al traste con una agenda legislativa que priorice el enfrentar la corrupción. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Bien, y un equipo del Ministerio Público analiza el informe que fue remitido por el Poder Ejecutivo en torno a la presunta venta irregular de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar. La Procuraduría, a través de un comunicado, dijo que la evaluación está a cargo del abogado del Estado y procurador fiscal ante la jurisdicción inmobiliaria, Gedeón Plantón Bautista Liriano. El director nacional de persecución del Ministerio Público, Juan Amado Sedano, y Laura Guerrero Pelletier, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. Ella explicó que el grupo busca determinar si existen infracciones de tipo penal en dichas transacciones para rendir un informe al Procurador General en un plazo máximo de 30 días hábiles. Los casos de violencia infantil van en aumento, así revelan los últimos acontecimientos ocurridos en el país y los informes de instituciones que trabajan con estos maltratos. Anovi Delgado nos presenta los detalles. El más reciente caso de violencia contra un niño se registró en el sector Herrera, en Santo Domingo Oeste, donde el agresor fue otro menor de edad. Quemarles las manos a los niños es otra de las prácticas de padres y tutores que consideran como forma de castigo y corrección para sus hijos. A mí me parece un castigo demasiado fuerte, un castigo excesivo. Uno no se da cuenta a veces de los traumas psicológicos y que le puede causar al niño. Acontecimientos como estos son los de cientos de casos registrados de maltrato infantil en el Gran Santo Domingo. Cualquier violencia, sea contra niños, contra una persona adulta, eso está mal. En el Distrito Nacional, la Unidad de Niñez, Adolescencia y Familia recibió en este primer trimestre del año más de 500 casos de maltrato infantil. El 75% corresponde a violencia física y el 25% a psicológica o verbal. Este departamento recibe unos 220 casos más o menos mensualmente. Pero esos casos son heterogéneos. La magistrada explicó que son frecuentes los casos donde se registra violencia entre menores y los padres intervienen de la misma forma. Que un adulto no puede ir a agredir
al otro niño en venganza. Entonces ahí se genera una situación de violencia. Que los padres deberían de tratar de hablar y concientizar también al niño para que dejen esos pleitos. En tanto, algunos casos llegan directo a los diversos hospitales del país donde se presentan todo tipo de violencia infantil. Un niño de 13 años, ajustarle un cuchillo así en la espalda a otra persona, a otro niño, por nada, porque no lo agredieron ni nada, entonces hay que meterlo en tratamiento. En algunos casos, el niño o adolescente pierde la vida, tal como ocurrió con Vianela Reynoso, de 13 años, quien fue encontrada amordazada en una zona deshabitada que funciona como depósito de basura en Villa Duarte. La directora de la Unidad de Niñez, Adolescencia y Familia, quien explicó que aquí no se reciben casos de agresión sexual, recomendó a los padres no recurrir a la violencia y tratar sus conflictos en el Ministerio Público. En Santo Domingo, capital de la República Dominicana, Anobi Delgado, Noticias Telemicro. Bien, y precisamente continúa en franca recuperación el menor que fue acuchillado por otro. Esto ocurrió en el sector de Herrera y como nos cuenta nuestra compañera Alicia Torres, la madre del niño agredido por otro menor en la espalda dice que perdona al que perpetró el hecho. El menor, cuyo nombre se omite por razones legales, está fuera de peligro según el reporte de los médicos del Hospital Marcelino Vélez Santana. Esto ha traído tranquilidad a su madre, quien dice no creer que el niño, quien está recluido en la Procuraduría Fiscal Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes, fuera inducido por su madre a cometer el hecho. Yo no puedo decir que ella lo hizo y que porque yo no la vi. A veces tú sabes que en esas cosas siempre hay muchos comentarios. Sería injusto de mi parte yo tomar una represalia en contra de ella sin yo saber profundo. Vienen las investigaciones. Aunque puso en peligro la vida de su vástago, esta mujer afirma que perdona al adolescente agresor. Yo no quiero hacer justicia yo. Si algo oculto hay, la Biblia dice que bajo del sol no hay nada oculto. Y yo sé que tarde que o temprano, un día Dios lo va a sacar a la luz si hay algo oculto. Y entonces le vas a caer el peso de la ley de Dios, que no se le escapa nada. Y dice esperar que este tipo de hechos no se repitan. Alicia Torres, Noticias Telemicro. Bien, y el abogado de la familia de la niña asesinada Carla Maciel Cabrera, Plutarco Jaques, depositó en la Secretaría General del Consejo del Poder Judicial en la Suprema Corte de Justicia un documento en el cual denuncia que existe un tráfico de influencia y trato privilegiado a la imputada Liliana Santana, hija del propietario de la finca en la cual se encontraron los restos de la menor. Osiris Mora nos amplía. El abogado Plutarco Jaques, quien llegó al edificio de la Suprema Corte de Justicia en compañía de Diolandita Cabrera, madre de la asesinada niña Carla Maciel, dijo hoy que existe un privilegio especial con la imputada Liliana Santana, ya que en la última audiencia esta fue sacada por el despacho del juez. Y nosotros, que acusamos de manera particular, la incluimos a ella y tuvo que dar la cara y tiene que ir al proceso porque es una imputada. De su lado, la madre de la malograda niña Carla Maciel, Yolandita Cabrera, expresó que la imputada Liliana Santana no puede tener privilegios porque la víctima no es ella. Que limpien eso, por favor, que metan a esa mujer a la cárcel, que ya no la dejen en la calle más, porque me está asesinando a mí, está asesinando a mis hijos, los que me quedan. Plutarco Jaques dijo además que solicitará al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, trasladar el caso al Distrito Nacional por considerar que en la provincia Santo Domingo, donde es conocido el expediente, existe un tráfico de influencia. Osiris Mora, Noticias Telemicro. Y cada vez es mayor el número de casos que aparecen donde los niños son víctimas y victimarios de la violencia. Creo que estamos a nivel de psiquiatras. Es por ello que en esta noche nos acompaña la doctora Viaris. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Elianta. Y sí, como dices, la violencia es uno de los casos que está preocupando no tanto a los padres, sino también a la comunidad en general. Porque vemos que la violencia no solo viene de niños hacia niños, sino de padres hacia niños. Hay violencia por donde quiera que nos movemos. Hay un punto que nos tiene sumamente preocupados, sobre todo los que somos papás, doctora, el hecho de que los niños se han convertido además en victimarios cada vez más presentes. Es decir, la violencia se ha
formado en algunos casos como forma de convivencia entre los niños. El día de ayer un niño le clavó un cuchillo a otro niño vivo que una menor de edad asesinó además a su esposo. La salud mental tiene un factor biopsicosocial. Vamos a encontrar que en algunos casos hay herencia, pero no podemos olvidar que está el factor ambiental y nosotros, los seres humanos, aprendemos lo que nos enseñan en nuestras casas. Si un padre le enseña a un niño violencia, cuando crezca, pues va a ser violento. Pero también hay otros casos. Hay que realizarle una historia clínica a esos niños porque puede haber algún tipo de psicosis, puede haber pues algún tipo de trastorno de la personalidad, como el trastorno disocial, Ahora, que pero es la muy mayoría común. de los casos son por un tema social, porque es aprendido, porque la violencia además, y al fin de cuentas, es un aprendizaje. No, fíjate que te mencioné el trastorno disocial. El trastorno disocial se caracteriza porque estos niños o adolescentes realizan conductas que van en contra de lo que se debe de hacer en la sociedad. Van en contra de la sociedad. Y esto va en aumento. Esto va en aumento y por esto es que tenemos que manejar mucho este tema. Se nos está acabando el tiempo, pero no podemos dejar por fuera, por supuesto, el tema del niño como víctima de la violencia, porque además es todo un círculo. Todo un círculo porque es que lo que tú tienes en tu casa es lo que tú aprendes. Aquí tú ves la escalera de la violencia, que tú vas, el padre le golpea a la madre golpea al niño, el niño golpea al más pequeño y luego al perro. Y eso se va a seguir repitiendo, porque uno es un espejo de lo que ve en su casa. Su mensaje, su recomendación a los padres que nos están viendo. Mi mensaje es que si usted tiene un niño que está presentando conductas como robo o una agresividad extravagante, pues acuda a un especialista de la salud mental, porque lo necesita. Bien, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ti por invitarme. Al volver, sepa a qué nivel está la violencia infantil en República Dominicana. Y en las internacionales, no deje de ver qué organismo declara crisis humanitaria en Venezuela.